Listo, ya me ven ahí con Álvaro Delgado, el loguito. Excelente, excelente logo, el cerebro allí, muy bien. Gracias, Carlos, Bueno, listo. Bueno, como hicimos esta introducción tan fantástica de posicionar al vendedor como realmente somos nosotros, que tenemos una gran profesión, el arte de la persuasión siempre ha tenido como un concepto, una pequeña línea entre la persuasión y la manipulación. Siempre se ha prestado para decir es que esos vendedores siempre son manipuladores. La persuasión es muy diferente a la manipulación. La persuasión tiene como objetivo influir en una persona, dejando claras las intenciones que existen en la primera instancia, pero es un arte utilizarlo en la venta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo estaba hace muchos años en la industria farmacéutica, que estamos muchas personas aquí de la industria farmacéutica y sabemos cómo se maneja este mercado, hay muchas diferencias y muchos laboratorios que utilizan diferentes herramientas. Voy a citar un ejemplo literal de cómo es la persuasión versus la manipulación. Cuando hay un incentivo diferente al uso del medicamento hacia el médico, ahí hay un objeto de manipulación porque se está incentivando a que él utilice algún medicamento por algún beneficio externo al paciente. Ese es un objeto de manipulación. Cuando nosotros utilizamos la persuasión, estamos utilizando nuestras palabras, nuestro lenguaje y herramientas de poder para que él tome la decisión correcta sin objeto de manipulación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se acaba esa motivación externa que hay en la manipulación, se acaba la formulación. Con la persuasión es a un largo plazo. No se va a acabar porque ha sido persuadido a tomar la decisión. Entonces, esa es la gran diferencia. La manipulación tiene un objeto diferente de motivación para la persona que lo está haciendo. Y la persuasión está dando razones en lenguaje no verbal, verbal, para que la persona tome la decisión que nosotros queremos. Entonces, no es manipulación. Son dos cosas muy diferentes. Hay una línea muy delgada que las separa, pero la persuasión es convencer a otro de algo que le va a parecer que suma a resultados en su vida a través del lenguaje corporal y no verbal. Entonces, nosotros los vendedores tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestra comunicación verbal y cuál es nuestra comunicación no verbal, porque a veces nosotros utilizamos nuestro lenguaje en nuestra propia contra. Y eso es lo que vamos a aprender a utilizar hoy. Vamos a aprender a ver cuáles son las características que tenemos que tener y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para poder persuadir a las personas de una manera diferente. Entonces, entonces vamos a ver cuáles son las características. Si nosotros hablamos bien de que nosotros hablamos de a las personas, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener seguridad. Nosotros tenemos que hablar con convicción y seguridad y fortaleza de los argumentos que estamos presentando a las personas que estamos vendiendo. Si nosotros llegamos a titubear en el proceso de la venta, quiere decir que nos hace falta preparación acerca del producto o del servicio que estamos vendiendo. Entonces, la seguridad está muy ligada al conocimiento del producto o el servicio que nosotros tenemos. Y la seguridad es una de las características que todo vendedor persuasivo tiene que tener. La facilidad para escuchar. Para nosotros poder persuadir a una persona, tenemos que conocer en detalle cuáles son las características de las necesidades de la persona y poder responder adecuadamente a lo que nos está diciendo. Por eso la escucha activa juega un papel muy importante. Entonces, si nosotros reunimos la seguridad con la facilidad para escuchar, vamos a tener una comunicación muy fluida y vamos a podernos comunicarnos de manera ágil y eficaz y que va a ser impactante para la persona. El tema del sentido del humor depende de la marca personal de cada vendedor. Yo por lo menos en el transcurso de mi vida yo fui un vendedor que mi marca personal no es muy de el humor y de esa forma de llegar a los clientes, pero hay ciertas personas que tienen la habilidad de ser cómicos o de
vender de una manera diferente y es una buena estrategia. Entonces, para las personas que tienen un sentido del humor agradable, es una manera de llegar más rápido a las personas. Por lo menos mi marca personal era más enfocado a los beneficios y a las herramientas que vamos a ver aquí como la PNL para vender. Pero si ustedes tienen características en el sentido del humor, lo pueden utilizar. Es una herramienta de persuasión súper favorable, porque cuando hacemos pasar un rato agradable a las personas, se van a liberar las neurotransmisores como la dopamina, que les hace sentir placer y seguridad. Entonces, aquí es donde cogió tanto poder el tema de la psicología y es con el tema de la empatía. Yo creo que ustedes han escuchado que esa palabra se volvió como un cliché ahorita con el tema de la virtualidad. No, es que hay que ser más empáticos, es que tenemos que tener empatía, es que tenemos que, efectivamente, para nosotros poder ser empáticos, tenemos que tener un grado de psicología, un gradito para entender a las personas y a la mente humana, sobre todo nosotros, que estamos en una industria donde siempre que me veo con cada uno de ustedes les digo, nosotros no vendemos medicamentos, nosotros vendemos vida, vendemos esperanza, vendemos salud. Es mucho más allá de lo que nosotros pensamos que estamos vendiendo. Entonces, estas 5 características son de suprema importancia para empezar a crear el hábito de la persuasión. Por supuesto, la voz y la palabra. Tenemos que empezar a manejar, subir y bajar los tonos de la voz de acuerdo a la persona con la que nosotros estamos hablando. Hay que dejar un momento de silencio para que la persona tenga el espacio de aclarar el mensaje que nosotros le estamos dando, y si tiene alguna pregunta en ese minuto de silencio, en esos segundos de silencio, es donde la persona dice, voy a preguntar tal cosa. Porque si nosotros hablamos constantemente, no damos el espacio para que la persona tenga la oportunidad de preguntar. Entonces, vamos a ver también una serie de palabras que buscan un efecto dentro de las personas, que nosotros no sabemos, pero en marketing y en persuasión se utilizan muchísimo para que las personas tomen la decisión que nosotros queremos. En palabras resumidas, la persuasión es hacer que una persona tome una decisión pensando que la decisión la tomó ella, pero que en realidad nosotros inducimos a que ella tomara la decisión con los argumentos que nosotros le dimos. Pero la persona está pensando que fue ella la que tomó la decisión, pero nosotros persuadimos todo su ser, desde la parte cognitiva hasta la parte personal, para que ella tomara esa decisión. Entonces, miren, esto lo hablamos muy a vuelo de pájaro, como decimos en Colombia, cuando vimos en alguna oportunidad quienes hayan visto el Supervendedor 2.0. Y aquí están las palabras. Tómenle una foto a esta pantalla. Tómenle una foto a esta pantalla para que ustedes vean qué palabras utilizar en cada momento de la venta. Si nosotros necesitamos crear confianza en un paciente con un medicamento que ha sido desconocido con él, o en un servicio, porque nosotros en las droguerías también vendemos servicios, tenemos que utilizar esta serie de palabras: sencillo, profesional, fácil, garantizado. Es decir, si nosotros tenemos el servicio de inyectología dentro de la farmacia, nosotros vamos a decir, nosotros contamos con un profesional en el espacio de inyectología. Le aseguro que no va a sentir ninguna molestia, sino que va a ser un beneficio para usted utilizar este servicio en nuestra droguería. Entonces, miren cómo dentro de una oración utilicé todas las palabras que tienen que generan confianza en las personas. Entonces, cuando nosotros queremos vender de manera rápida, utilizamos las palabras de la categoría de escasez. Solamente me quedan 3 cajas, entonces si usted quiere llevarlo, es mejor que tome la decisión ahora, porque este medicamento es de alta rotación y de pronto tardan en volver el medicamento. Este medicamento es limitado, lo mejor es que lleve tratamiento para 3 meses, porque pueden las existencias se pueden agotar. Puede haber backorder, como decimos en los laboratorios.
Entonces, cuando queremos infundir placer en las personas, usted va a sentir, usted se va a emocionar, usted va a vivir una sensación de calidez cuando disminuya los síntomas de la patología que usted tiene. Y ese es uno de los beneficios que el medicamento tiene. Entonces, esas palabras tienen un efecto en el cerebro y son estas que les dejé aquí. No les voy a construir un ejemplo de cada una de las categorías porque nos quedaríamos toda la mañana allí, pero sí les puse 3 ejemplos para que ustedes utilicen los contextos de acuerdo a sus necesidades y lo lleven a la venta. También son utilizadas en marketing. La persuasión se utiliza en marketing y en ventas. Entonces aquí les dejo esta para que tomen la foto y utilicen estas palabras en su diálogo de eventos. Párense frente al espejo ustedes y empiecen a ver cuáles son las que más necesitan en su entorno diario. Por supuesto, nosotros tenemos que tener un comportamiento completamente diferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un estado de relajación absoluto para poder hablar en la venta, porque si nosotros tenemos una presión en el momento en que estamos vendiendo, se genera un estrés y se vuelve un estrés el proceso de la venta. Entonces nuestro comportamiento tiene que estar completamente plano, tenemos que estar tranquilos, relajados. Y uno de los secretos más fuertes que maneja la industria farmacéutica en las técnicas de venta, cuando nosotros estamos haciendo una venta 1 a 1 con la persona, nosotros damos un paso hacia adelante, hacia la persona, sin invadir su espacio personal, ¿no? Ahora, con el tema del COVID, tenemos que manejar la distancia. Pero si yo estoy manejando la conversación de venta y yo doy un paso hacia adelante hacia la persona y sigo hablando común y corriente, dando los argumentos de la venta, el cerebro de la persona toma ese paso hacia adelante como un aspecto positivo. Entonces estoy induciendo y estoy persuadiendo el espacio de la persona para que tome una decisión. Cuando nosotros logramos una conexión en la comunicación de la venta, hay que utilizar el cuerpo. Y es que nosotros decimos, hay que darle movimientos positivos a la persona cuando estamos en el proceso de la venta. Porque nosotros a veces le decimos con el cuerpo lo contrario. El medicamento funciona muy bien, pero entonces nuestro cuerpo está diciendo que el medicamento no funciona. Debemos afirmar con nuestro cuerpo lo que nosotros estamos diciendo y ya les voy a mostrar más adelante por qué es tan importante eso. Recuerden que el 93% de la comunicación es no verbal. Entonces, si yo le digo a él, le estoy diciendo a él o a ella, es que este medicamento va a beneficiar todo su organismo y le va a dar seguridad y además le va a dar la confianza de recuperarse rápidamente, usted va a tener todos los beneficios. Miren los gestos que yo estoy haciendo cuando le estoy hablando a la persona. Yo estoy afirmando con mi lenguaje no verbal que eso es así. Entonces, el ejercicio que mejor funciona para que ustedes sepan cómo se comunican en su lenguaje no verbal es frente al espejo. Párense al espejo y miren ustedes cómo venden. Hagan el ejemplo de la mañana que le vendía a una persona y se paran frente al espejo y bueno, yo lo saludé y hagan el ejercicio tal cual. Eso se llama el roleplay. Hagan el ejercicio tal cual. Ustedes hacen la venta ahí frente al espejo. Hola, bienvenido Álvaro. Sí, ¿cómo está? No, tal. Y ustedes miran qué hicieron y cómo hablaron en ese momento, pero mirándose al espejo, para que ustedes aprendan a reconocer qué está diciendo su lenguaje no verbal. Recuerden que una de las herramientas más fuertes que necesitamos nosotros hoy en día es el autoconocimiento. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades para volverlas fortalezas como vendedores. El estado de ánimo para mí es el primer paso para la persuasión. Hay que ser sincero, no hay que pasar a la manipulación. Hay que ser sincero, hay que estar relajado y no hay que exagerar. Si los productos que nosotros vendemos son realmente buenos, no tenemos que exagerar la venta, sino hablar con toda la sinceridad, con la calma y la transparencia. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a entrar en materia un poco más
más interesante. Como yo les dije, el tema de la comunicación verbal es una y la no verbal es otra. Entonces, ahora con el tema de la virtualidad, las macro y microexpresiones tienen un poder mucho más grande en el proceso de la venta. Por lo menos los laboratorios, las multinacionales, siguen con todos sus equipos de venta trabajando desde la virtualidad. Entonces, todos ellos están ahorita capacitándose en las microexpresiones corporales, porque solamente tenemos una cámara para identificar si le estamos impactando positivamente al médico o no con los productos que estamos manejando. Entonces, en el espacio físico, si ustedes están atendiendo físicamente en la droguería, ustedes tienen que aprender a identificar los gestos de la cara de su cliente, los movimientos de la mano, la voz y las microexpresiones. Esto que ven aquí en la pantalla son las microexpresiones que nosotros a veces no las teníamos en cuenta. Nosotros teníamos en cuenta las macroexpresiones cuando decían, no, o la mano en la frente o la mano en la boca, pero las microexpresiones en este momento tienen mucha más fuerza y son supremamente pequeñas. Y es allí donde nosotros como vendedores tenemos que agudizar nuestra vista para identificar qué nos está diciendo el cliente. Entonces, miren, vamos a ver este corto video de cómo las microexpresiones tienen una información supremamente detallada cuando nosotros las aprendemos a reconocer. Carlos, ¿tú me puedes confirmar si de pronto se escucha el audio de lo que voy a compartir? Dale, suéltalo y ya te voy informando. Sí, se escucha. Gracias, Carlos. Bueno, vamos con este corto video. He dado instrucciones a mi cliente para que guarde silencio. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Oh. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que dice. ¡Cállate! ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lawton. ¿Te parece bien? Esa es Lawton. Vamos a por Lawton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lawton 1 hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirado. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas estudiando las Observen perras. su reacción cuando hablo. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en su cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente de los lugares elegidos en los que buscar, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y no sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros, traducción, no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras, miente. ¿Sí? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente? Eso es una sorpresa real. Dura menos de 1 segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de 1 segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lawton. Y fíjense de nuevo. Disimulado desprecio.
Un consejo, si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Esas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia de Kato Kaelin en el juicio de O.J. Simpson. Mr. Kaelin, le pagaron muy bien por su aparición en A Current Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de un ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra cara. Bueno, entonces, como lo vemos aquí, las microexpresiones dicen mucha información. Entonces nosotros podemos hasta aprender a reconocer cuando una persona nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. Uy, esta herramienta es súper buena para las esposas que quieren reconocer esos esposos. Sí, les voy a dar un tip ahorita para empezar a reconocer cómo leer los movimientos oculares de los ojos, que los ojos son los que dicen muchísimas cosas. Entonces, bien, hay un libro que utilizamos mucho en entrenamientos de marketing y ventas que se llama El Cuerpo Habla. El Cuerpo Habla es un libro de Joe Navarro, que era un agente del FBI, y que él enseña cómo empezar a leer el lenguaje corporal de las personas. Entonces, si nosotros empezamos a identificarlo, nosotros en los laboratorios nos capacitábamos muy bien en eso, porque cuando llamábamos y le presentábamos al médico todos los argumentos del producto y le decíamos, doctor, ¿está utilizando el medicamento? Sí, claro. ¿Y cuánto cuesta, doctor? No tenía ni idea de cuánto costaba el medicamento, sino que él estaba mintiendo. Entonces nosotros empezábamos por medio de palabras y de señas a tratar de evaluar si en realidad estaba utilizando o no el producto que nosotros le estábamos presentando en las campañas de marketing y en visita médica. Entonces lo mismo podemos hacer nosotros. Cuando estemos presentando un argumento de venta con una microexpresión, podemos darnos cuenta si la persona definitivamente sí fue persuadida, si fuimos positivos en el argumento de la venta o si no, y simplemente, lo voy a pensar. Entonces, ¿qué cara hizo? ¿Qué microexpresión hizo? Y la tarea y la invitación es para ustedes. Si yo atiendo 10 personas al día a la droguería, pero que vayan a preguntar, no que vayan a comprar, porque hay muchas personas que llegan directamente a comprar. Esas personas que llegan a preguntar, ¿cuántas ventas efectivas hago de esos 10 que llegaron a preguntar? Entonces ustedes empiezan a evaluar, a conocerse ustedes mismos. Bueno, de 10 se me están yendo 8 y solamente estoy cerrando 2 pacientes. O sea que tengo que hacer un cierre más efectivo. Entonces voy a empezar a trabajar en la comprensión de las microexpresiones y el lenguaje no verbal de los clientes. Y en la mía, porque puede que sea yo el que estoy fallando en el lenguaje no verbal y no estoy persuadiendo lo suficiente para que la persona tome la razón y me compre el medicamento. Entonces, miren, aquí les voy a dejar uno de los gestos que son más comunes en el proceso de la venta y qué nos quiere decir cada uno de esos gestos. Entonces, la compresión de los labios sucede cuando la persona está pasando por un suceso de negatividad. Es decir, que un precio no establecido dentro de la mente de él, que no le alcanza el dinero o que no le favorece el uso del medicamento por alguna circunstancia, entonces puede apretar los labios. Cuando uno se tapa la boca con las manos, ya sea durante uno o varios segundos, puede decir que nosotros estamos mintiendo, ocultando información. Entonces, los brazos y las piernas cerradas indican que nosotros estamos ocultando información. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos recibiendo alguna capacitación o algún entrenamiento y el tema no es de nuestro agrado, inconscientemente nos hacemos así o cruzamos las piernas. Pero por el contrario, cuando nosotros estamos recibiendo información que es de nuestro agrado, estamos con los brazos abiertos, los hombros atrás y las piernas abiertas, estamos recibiendo toda la información. Entonces, hay que aprender a identificar si una persona se toca el cuello, demuestra nerviosismo o ansiedad. Entonces, si yo le estoy vendiendo y la persona está demostrando que tiene nervios y ansiedad, hay algo que está pasando allí. Entonces, ahí es donde empezamos a manejar las objeciones de venta con las preguntas y con nuestro lenguaje no verbal.
Solo un pequeño porcentaje de los vendedores tratan de aprender a comunicarse de manera no verbal con las personas. Y la comunicación no verbal es la clave para entender cómo se siente realmente alguien, y es un nivel de empatía que no va a superarse por nada en el mundo. Entonces, si aprendemos a manejar el lenguaje no verbal de las micro y macro expresiones, vamos a ser unos súper vendedores. ¿Para qué sirve observar los movimientos oculares? Los movimientos oculares nos dan muchísima información, pero nosotros no sabemos descifrar esa información. Entonces tenemos que aprender a saber qué dicen los ojos de las personas y hacia dónde se mueven sus ojos de acuerdo a lo que nosotros estamos preguntando, para saber si la persona sí va a aceptar lo que nosotros decimos o no lo va a aceptar. Por favor, esta plataforma es nueva para mí, pero me encantó. Yo quiero que si tienen una duda o una pregunta, de pronto me la hagan por medio de Carlos o de Luis Ángel, para que podamos resolverlo si tienen alguna duda o pregunta. Entonces, bien. Entonces, si nosotros lo vemos, aprendemos, ahí es donde está el secreto para las esposas y los esposos. Yo le voy a hacer una pregunta y vamos a ver para dónde mira él. Y para donde mire es donde nos vamos a dar nosotros cuenta de qué tipo de información tiene en su mente y si es verdad o es mentira lo que nos está diciendo. Muéstrame cómo miras y te diré cómo piensas. Miremos acá. Resulta que nosotros tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos accediendo a información que estamos construyendo, quiere decir que no existe, nosotros miramos a nuestro ángulo derecho superior, como lo está mostrando la gráfica. ¿Qué quiere decir? Es una mentira. Cuando nosotros estamos accediendo a un recuerdo, miramos al ángulo superior izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que la información está guardada en nuestro cerebro. Entonces voy a repetirlo nuevamente porque aquí está el truco. Cuando nosotros accedemos al lado derecho, estamos construyendo la información. Quiere decir que no la tenemos. Quiere decir que estamos mintiendo. Cuando nosotros accedemos al lado izquierdo superior, estamos yendo al cajón de los recuerdos del cerebro y lo estamos sacando. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a hacer un pequeñito ejercicio para aprender a identificar este tipo de comunicación no verbal. Entonces, si yo hablo de construcción visual, es hacia arriba, a la derecha o a la izquierda, verdad o mentira. Si yo le estoy diciendo, usted recuerda un sonido, o si le estoy hablando de un acceso auditivo, se mira es hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Es decir, si yo miro hacia el lado izquierdo, es un acceso auditivo, es un recuerdo que está allí. Es auditivo, pero es un recuerdo, o sea, existe allí. Si yo miro hacia el lado derecho auditivo, quiere decir que no lo recuerdo y lo estoy tratando de construir, o sea, puede ser una mentira. Y cuando son las personas kinestésicas, las que sienten las sensaciones, funciona hacia abajo. Ángulo inferior derecho y ángulo inferior izquierdo. Entonces, bien, aquí es donde empezamos a jugar con el tema de la persuasión. Porque si yo le digo a una persona, bueno, usted ha utilizado frecuentemente este medicamento y ha tenido buenos beneficios, ha tenido una mejoría en su patología, y entonces la persona inmediatamente se va al recuerdo y mira hacia la derecha. Entonces yo ya sé que si miro hacia la derecha me va a construir la respuesta, quiere decir que me va a mentir. Entonces yo ya sé que no lo está utilizando. Entonces ¿yo qué hago en ese momento? Yo refuerzo la venta porque la persona no está diciendo la verdad. Entonces ahí utilizo la comunicación verbal para posicionar el producto de una manera diferente. ¿Claro? Acuérdense de esto. El lado derecho es construcción, quiere decir que no existe. El lado izquierdo es recuerdo, quiere decir que vamos a esa parte del cerebro donde tenemos la información guardada, o sea que estamos diciendo la verdad.
El lado derecho la crea. Tómenle una fotico a esto, léanlo varias veces, interprétenlo ustedes mismos y al final miramos a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio para que ustedes aprendan a reconocer esto en las personas. Bueno, ¿se acuerdan que yo les he hablado mucho de la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es una herramienta que nos ayuda a programar nuestro cerebro a nivel neuronalmente a través de nuestra lingüística. El cerebro es como un computador, ¿sí? Que requiere programación. Entonces, cuando yo programo el cerebro, lo hago a través de la lingüística, de mi comunicación verbal y de mi comunicación no verbal. Yo me siento fuerte hoy, entonces, y hago así el además de fuerza. Entonces, estoy trabajando mi comunicación no verbal y estoy programando mi cerebro. Entonces, la programación neurolingüística tiene varias herramientas para trabajar la persuasión. Y una de las herramientas que tiene es el rapport. El rapport es la capacidad de entrar en el mundo de alguien, hacerlo sentir que lo entiendes y que tienen un fuerte lazo en común. Es la capacidad de trasladarse al mundo de esa persona y lo que esa persona siente. Ok, Álvaro, ¿y cómo funciona eso del rapport? Nosotros cuando hablamos, respiramos, parpadeamos y tenemos unos gestos y una comunicación completamente diferente. Resulta que nosotros podemos persuadir a las personas a través de la conexión neuronal de cómo se está comunicando esa persona. Entonces, lo que hace el rapport es entrar en sincronía con esa persona para conectarse a nivel neuronal y que esa persona tome la decisión que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos rapport, Álvaro? El rapport se hace imitando sutilmente los movimientos de la persona en la comunicación. No es copiarle y hacerle el mimo, pues, igualito. No. Es aprender a reconocer cómo se comunica esa persona. Miren esto que les pongo acá. Cuando una persona está siendo imitada en el buen sentido, se genera en ella una especie de placer que hace que se sienta inclinada de una manera muy favorable e inconscientemente hacia su interlocutor. Es decir, cuando ese vendedor dice, oye, ese Álvaro sí me cayó súper bien, ¿no? Es que se parece tanto a mí, me sentí hablando conmigo mismo. Es porque yo entré en rapport con esa persona. Esta es una técnica de negociación muy avanzada. Para negociación grande se utiliza muchísimo porque me conecto con la persona a nivel neuronal y hago que ella tome la decisión que yo quiero. Entonces, bien, ¿cómo se hace el rapport? Se hace a través de la neurona espejo. Esta es una herramienta para la seducción, la negociación y para mercadeo. Ustedes han visto que ustedes están hablando con alguien y esa persona bosteza y ustedes inmediatamente el bostezo se les contagia. Ahí hay una situación de rapport. Ahí se conectaron los dos y hubo una similitud y la otra persona le dieron las ganas de bostezar. Entonces, si ustedes quieren darse cuenta, si están en una reunión, que alguien los está mirando, ustedes sienten que alguien los está mirando, ustedes bostezan. Cuando ustedes bostezan, esa persona que los está mirando por allá lejos, inmediatamente se le contagia el bostezo. Entonces, bien, ¿cómo se hace el rapport? Si yo estoy hablando de frente con la persona, tengo que empezar a sincronizarme con esa persona, a empezar a respirar de la misma manera en que esa persona respira, a empezar a parpadear al tiempo que esa persona parpadea, ¿sí? Empezar a imitar un movimiento. Si la persona puso su mano derecha sobre su mano izquierda, yo tomo la misma postura de esa persona. Entonces pongo mi mano sutilmente, sin que ella vaya a notar que yo estoy tratando de imitarla, porque es una leve imitación. Pero el secreto está en imitar el número de parpadeos, la respiración, el tono de la voz y los movimientos físicos. Entonces, cuando este es un ejercicio que hay que practicar y que hay que practicar y que hay que practicar muchas veces, pero es una técnica de negociación de las más fuertes que puede haber. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si yo me conecté con esa persona?
Cuando yo empiezo a hablar con la persona en la conversación y empiezo a parpadear al tiempo, empiezo a respirar al tiempo con ella y cojo un gesto físico como la mano sobre la otra mano, entonces ya hago un movimiento yo para saber si la persona está conectada conmigo. ¿Qué puede hacer? Un simple movimiento en la cabeza, una afirmación, y si la persona responde en la afirmación, es decir, dentro de la conversación, la persona empieza a mover la cabeza también para adelante, significa que están en conexión absoluta, que se hizo el rapport y la conexión está a través de la neurona espejo, que ya les voy a decir que es la neurona espejo. Y entonces hay una conexión ahí completamente directa. Ese es el momento indicado para persuadir, para lanzar todos los argumentos de la venta y hacer la negociación efectiva. Otra forma, me sincronizo con la persona. Las veces que parpadea, la respiración, cruzó la pierna, yo crucé la pierna. Sigo respirando de la misma forma, sigo manejando el tono de la voz de la misma manera en que él la tiene o ella y parpadeo al tiempo. Pasado un minuto, me rasco la cara. Si la persona se rasca la cara, quiere decir que en ese momento hay sincronía, hay rapport. Es el momento ideal de la negociación. Entonces es una herramienta que hay que afinar. Se los dejo como tarea. En un taller normalmente haríamos un ejercicio para empezar a tratar de inducir a la persona a rapport a través de los movimientos que les acabo de decir. Entonces practiquen en sus casas, practiquen con sus familiares sin decirle absolutamente a nadie, pero traten de hacerlo para conectarse de una manera diferente y afirmen la conexión con los tips que le di. Nosotros tenemos una neurona que se llama la neurona espejo. Esas fueron identificadas hace muchísimos años. Y esas neuronas se activan cuando empatizamos con una persona o cuando nos relacionamos de una manera muy sincrónica con otra persona. Es cuando decimos, esa persona cómo me cayó de bien. Es que esa persona también le gusta la industria farmacéutica como a mí. Y le gusta además el sancocho igualito que a mí. Entonces, si ven, hay una sincronía. Por eso a uno le cae bien una persona cuando se parece a uno mismo. A esa persona me cayó súper bien porque es igualita a mí. Entonces ahí hay rapport y ahí hay neurona espejo que se activa. Entonces, esta técnica no importa el mercado, no importa si nosotros vendemos medicamentos, no importa si nosotros vendemos carros, no importa el mercado, si es B2C, si es de empresa a cliente o si es de empresa a empresa, no importa. Esta es una técnica de negociación de humano a humano. Esto funciona para entrevistas, para relaciones de pareja, para todo tipo de negociación, porque como lo decía Carlos al principio, nosotros estamos negociando en todo momento. En ese momento donde vamos a presentar una tesis de grado, en ese momento puedo hacer rapport. En el momento en que mi jefe quiere hacer un ascenso, pero no sabe si escoger al otro o escogerme a mí, en ese momento puedo hacer rapport y utilizar la neurona espejo en cada momento. Si yo estoy seduciendo a una persona, hay una forma de saber si la persona está conectada con uno. Hay un truco que nos enseñaba mi master coach cuando hace muchos años empecé a estudiar el tema de programación neurolingüística. Y es que hagan este ejercicio para los solteros y las solteras o los que estén en proceso de conquista. Ustedes lo hacen y me escriben al Instagram, Álvaro, sí funcionó. Ustedes empiezan y se sientan con la persona con la que están en la cita. Que están saliendo, se están tomando algo. Empiezan a tomar la bebida al mismo tiempo que la persona lo empieza a tomar. Empiezan a parpadear al mismo tiempo. Ustedes miran el oído izquierdo de la persona, miran el oído derecho, pasan del izquierdo al derecho y hacen un pequeño además con su lengua para que la persona, ustedes pasan su lengua sobre los labios y la persona va a sentir la sensación de besar. Inconscientemente se le activa la neurona espejo. Es un ejercicio de seducción a través del rapport y de la neurona espejo. Háganlo. Y si les funciona, me escriben en el Instagram y dice, Álvaro, definitivamente la neurona espejo es súper poderosa. Y claro que es poderosa, claro que es una herramienta súper poderosa.
porque esta imagen dice todo. Un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el hijo le respondió, ten cuidado tú, papi, recuerda que yo sigo tus pasos. Un niño no sabe de técnicas de negociación. Un niño no sabe de comunicación no verbal, de comunicación verbal. Un niño solo imita lo que ve del adulto. Entonces el niño aprende a través de la neurona espejo. Se conecta con su papá o se conecta con su mamá si es una niña, y si es su modelo, empieza a actuar de la misma manera. Esa es la forma en que nuestros hijos aprenden. Por eso es tan importante cuidar con nuestros hijos la forma en que nos comunicamos de manera no verbal, porque ellos están absorbiendo toda la información. Es como si ellos tuvieran una cámara en la cabecita y estuvieran filmando cada uno de los movimientos. A mí me dicen, ay, es que ese hijo de Álvaro camina igualito a él, porque él aprendió a caminar de su referente, de su modelo espejo. Y entonces él tomó eso y lo hace exactamente igual. Entonces, cuando un hijo se parece mucho a uno, es porque su neurona espejo está absorbiendo toda la información para poder aprender a hacer muchas cosas. Entonces, miren el poder de la neurona espejo. Ahora ustedes deben estar diciendo, ay, sí, con razón, mi hijo hace tal cosa. Ay, con razón a mí me dicen que es igualito cuando hacemos otra cosa, porque es la forma de aprender. Los niños, nosotros no le damos información así como la estamos recibiendo en este momento nosotros, sino que ellos miran, imitan y lo hacen. Esa es la forma de aprender. Por eso la neurona espejo es tan fuerte. Entonces, si nosotros utilizamos la neurona espejo en el proceso de la negociación y la venta uno a uno, el cliente va a sentir una empatía, una sincronización como si se conociera de toda la vida con el vendedor, y entonces se fideliza absolutamente y la venta sigue siendo a largo plazo, porque siempre va a buscar a la misma persona. Entonces, como ya las empresas grandes han estudiado tanto sobre la influencia de la neurona espejo en los procesos de la compra, también la neurona espejo se utiliza en marketing. Cuando nosotros vemos una campaña de marketing que mueve todas nuestras emociones y que recordamos algún sentimiento o alguna sensación de lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, esa campaña de marketing está activando la neurona espejo de un recuerdo que nosotros tenemos o una experiencia de vida, y entonces se fideliza el producto desde la parte emocional. La neurona espejo se utiliza mucho en neuromarketing y neuroventas para negociación y ventas. Entonces, miren la campaña de, creo que es Oreo, que literal abren la galleta, las destapan, pasan la lengua y después se comen la galleta y la mojan en leche. Resulta que hicieron un estudio y la gente hacía exactamente lo que hacía la propaganda en ese momento, o la publicidad en televisión. Destapaba la galleta, le pasaba la lengua y al final la mojaba por la leche y se la comía. ¿Qué hizo esa campaña de marketing? Que la gente modelara ese comportamiento, lo copiara y se incrementó el consumo de la galleta. Y las ventas se dispararon. Entonces hay que utilizar la neurona espejo también en los procesos de venta. Aquí les quise dejar este tip para las droguerías que estén atendiendo virtualmente o que estén manejando las ventas. Les voy a dejar este tip de negociación, de persuasión y negociación. Recuerden que lo que les hablé de las microexpresiones fortalezcalas mucho a través del canal digital. Si ustedes están tratando de hacer las ventas a través del canal digital, yo les recomiendo que utilicen la cámara. Así la otra persona no la quiere hablar. Cuando ustedes hablan, generan confianza y empatía. Ustedes se sonríen y la persona se sonríe. En estos días me pasó algo muy coincidencial. Fui a visitar a un cliente, ¿no? Entonces, fui a visitar al cliente, parqué mi carro y resulta que puse el carro donde no iba a parquearlo. Entonces, inmediatamente llegó la persona que iba para el espacio que le correspondía y llegó directo a pelear. Ese es mi espacio, por favor, quite ese carro. Buenas tardes, señor. ¿Cómo ha estado? Claro que sí, con mucho gusto.
El choque para la persona fue que estaba esperando otra agresión completamente igual a lo que le estaba haciendo. Yo le sonreí y le dije, claro, señor, tiene razón, discúlpeme, ya muevo el carro. Y cuando yo le dije buenas tardes, como que se sintió mal y dijo, perdón, buenas tardes. Y de una vez su rostro cambió, se sonrió como yo le sonreí. Pero si yo le hubiera atacado inmediatamente, hubiera sido otra respuesta. Entonces, yo manejo el lenguaje corporal de las personas de acuerdo a mis necesidades. ¿Cómo quiero que esa persona actúe? Yo lo puedo inducir a que él cambie su estado de ánimo, inclusive a través de la neurona espejo. Pero entonces primero tengo que conocerme a mí mismo para poder hacer eso. Entonces, miren, él venía de una forma, yo le sonreí, lo saludé porque él llegó agrediendo, cayó en cuenta, bajó los hombros y se sonrió también. Ahí ya yo lo conecté, perdón, ya mismo lo corro, no, discúlpeme, es que hay un poco de afán, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y ya. Fue efectiva la negociación para mí, yo me equivoqué, pero terminó él pidiéndome disculpas a mí. Entonces, utilicen su lenguaje no verbal. Entonces, en el proceso de la venta virtual, usen la cámara, así la otra persona no los vea. Ustedes sonríanle y hagan una venta amena. Las videollamadas son más exigentes cognitivamente, es decir, el cerebro se esfuerza un poco más. Entonces, tienen que hacer videollamadas un poco cortas. Y acuérdense de hablarle con las palabras de persuasión en esa videollamada y encuentre un propósito en la venta. Bueno, Álvaro, recuerde que en Droguería Vida nosotros le queremos siempre satisfacer sus necesidades. Entonces, dejarle un mensaje siempre a la persona de persuasión, de amabilidad y de vuelta, que vuelva. Oiga, sí, de verdad a mí siempre me satisfacen las necesidades en Droguería Vida. Por eso es que yo no los cambio. Entonces, persuadí con las palabras, con el lenguaje y hice un cierre efectivo. Entonces, el objetivo como ustedes como farmacéutica es hacerles sentir lo mucho que les importa a cada cliente. Es entender, es compartir su conocimiento, es generar esa confianza, porque el consejo que un farmacéutico da es un proceso y nosotros siempre buscamos eso. No existe una persona que no haya ido a una farmacia a buscar un consejo. Recuerden algo muy bonito. Ayudar a los demás siempre es una experiencia muy satisfactoria y crea adicción. Si tú ayudas a una persona, eso te sigue gustando y sigues ayudando a muchas personas. Entonces recuerden que ustedes venden productos que dan vida y salud. Un tip para ustedes, crean en ustedes y en todo lo que saben como farmacéuticas y ayuden en cada proceso del paciente que entra a su farmacia. Ayúdenlo. La Biblia dice, tú naciste para servir. Si nosotros servimos a través de la venta, estamos actuando bajo leyes poderosas de Dios, del universo, de Alá, de quien ustedes crean y estamos sirviendo. Entonces, bueno, les voy a dejar 4 leyes que hay muy fuertes sobre la persuasión. Y es la ley de la reciprocidad. Ustedes han visto que cuando uno le piden un favor, uno dice, le pedí este favor a Álvaro, ahora quedé en deuda con Álvaro. Entonces, antes de recibir, nosotros tenemos que dar para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de negociar, esa persona sienta cierto grado de responsabilidad con nosotros por lo que nosotros ya le hemos dado antes algo completamente diferente. Entonces, cuando uno siente que uno tiene ahí una sensación de que le debo algo a alguien por un favor que me hizo, es más fácil de persuadir a esa persona. Una ley de persuasión muy fuerte es la prueba social. Nosotros buscamos el consenso. Entonces, a las personas les gusta mucho que nosotros les digamos, es que no, nosotros venimos utilizando ese producto con el doctor tal y lo utilizó doña Mireya en la esquina y el producto ha sido excelente. Ella ha tenido resultados increíbles. Entonces, eso hace que nosotros tengamos el consenso de varias personas que son importantes y entonces nos acerca mucho para tomar la venta mucho más fácil. Cuando nosotros, la ley de la autoridad es que nosotros siempre llegamos ante una persona específicamente. Por lo menos yo tenía un farmacéutico que era el que yo buscaba. No, es que yo quiero hablar es con don Jaime. Bueno, es que don Jaime yo le tengo esa confianza.
Entonces, don Jaime, no, es que necesito tal cosa y tal eso. Entonces, ustedes tienen que volverse esa persona que favorece la confianza y que lo lleva a una acción de venta. Aquí les vuelvo a recordar lo que les he dicho durante los últimos 13 meses que nos hemos visto con quien nos hayamos visto. No existe en Colombia, no conozco el primer farmacéutico influenciador en las redes sociales. Hay una oportunidad maravillosa para hacer ese farmacéutico influencer. Así que los invito, como les digo cada charla que hablo de marketing digital o de leyes de venta, los invito a ser ustedes uno de ellos y conviértanse en el influencer para sus vecinos. Esa técnica es súper potente en este momento. Esta es la ley de la simpatía y la cercanía. Compramos más a quien nos cae bien, pero recuerden que nosotros podemos caerle bien a las personas haciendo rapport, conectándonos con el cerebro de esa persona. Entonces, primero hacemos el rapport, generamos esa simpatía y esa cercanía porque la persona siente que nos conocemos de muchos años atrás y eso hace que la venta sea mucho más cercana y fidelicemos. Hay una parte fundamental que es la ética. El secreto de la venta en la persuasión es la ética. Para mí es súper importante separar la manipulación de la persuasión y lo que separa la manipulación de la persuasión es la ética. La ética es la clave en un negocio como la farmacia, ya que los clientes son las personas que tienen problemas de salud y su comportamiento es diferente a cuando van a comprar otro artículo, otro servicio. Las personas llegan diferente a la farmacia como si fueran a comprar un televisor. Es completamente diferente. Las sensaciones, las emociones y el cuerpo está completamente diferente. Entonces, háganlo de manera ética para vender más y para ayudar a los pacientes que ustedes tienen. Para cerrar la conferencia, vamos a ver este corto video de cómo se utiliza la programación neurolingüística absolutamente en todo. Entonces, este es un extracto de la película Focus de cómo utilizaron la programación neurolingüística, el rapport y la persuasión para lograr que alguien hiciera algo. Vamos a verlo un momentico, es cortico. ¿Pero cómo supiste a cuál le apostaría? Se lo sugerimos. Lo hicimos todo el día. Desde que salió del hotel se lo sugerimos subliminalmente. Programamos su subconsciente. Estuvo viendo el número 55 todo el día. En el ascensor, en el lobby, incluso en el pin del botones. No solo ahí, lo hicimos en toda la ruta del hotel al estadio. Si veía por la ventana, el número estaba por doquier. No es que lo viera, pero ahí estaba. No había forma de evitarlo. También vio a Farhad. ¡Estoy tratando de pasar a un lado de mi vecino! La sugestión lo rodeaba. Estaba en las flores y en los vasos, incluso en la espalda de la prostituta que le enviamos anoche. Ay, eres un genio. Sí, y no solo lo veía, lo escuchó. En idioma mandarín el 5 se dice U. Hay 125 U's en la canción Simpatía por el Diablo. Él no lo registraba, pero ahí estaba. Así que cuando tomó esos binoculares y miró al campo, vio un rostro familiar con el jersey 55 y una vocecita en el fondo de su mente le dijo, ese es. Él creyó que era su intuición y eligió. ¿Quieres que te lo escriba? Y tú, al no estar de acuerdo, lo convenciste. Lo llamamos el pequeño ratón ciego. Esa es persuasión en una gran escala. Entonces, cuando nosotros hacemos una persuasión en gran escala, lo hacemos de esa manera. Una estrategia de marketing digital que se utiliza para persuadir y para generar acercamiento con el cliente es que ustedes le tomen una foto a su equipo de ventas o si ustedes están solitos, a ustedes mismos dentro de un espacio de la droguería que sea muy común en la parte física. Es decir, detrás de un mostrador donde ustedes tienen una alta rotación de productos, se toman una foto y ponen un post en las redes sociales
y le dicen, recuerda que en la droguería Vida tenemos un espacio y personas completamente, un equipo multidisciplinario listos para atenderte y servirte de la mejor manera. Feliz viernes. Listo, ustedes no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron inconscientemente fue recrear el espacio físico en el entorno digital. Cuando la persona llegue a su droguería y que los siga en sus redes sociales, va a sentir empatía y cercanía, porque va a decir, uy, yo siento que ya hubiera venido acá. Y es que como nosotros ya le posicionamos la farmacia a través de las redes sociales, entonces ya siente una sincronía y una simpatía muy cercana. Entonces ese es un tip para utilizarlo en marketing digital. Entonces háganlo y traten de conectar lo digital con lo físico para generar confianza y empatía. Entonces, bien, mi nombre es Álvaro Delgado. Estoy completamente feliz de haber compartido este espacio con ustedes. Como siempre les digo, los espero en mis redes sociales como Álvaro Delgado 1. Siempre comparto información de interés de programación neurolingüística, neuroventas, negociación, marketing digital. Entonces, a partir de este momento, Carlos, quedo abierto por si hay alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud. Entonces, una de las maneras de generar acercamiento y persuasión a través del canal digital es generando acercamiento con el espacio físico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos conectamos a través de una imagen en el canal digital. ¿Qué tienen que hacer? Poner en su droguería una foto con todo el equipo de ventas o con ustedes mismos, si son el equipo de ventas ustedes mismos, se toman una foto detrás del mostrador, el principal mostrador, el que es más visible ante la persona que llega a la droguería, y lo ponen en sus redes sociales y lo ponen en el post que ustedes digan. En Droguería Vida estamos listos para servirte y atenderte con todo nuestro equipo multidisciplinario. Y ya, ustedes ponen esa imagen con la foto de la droguería y con ustedes detrás del mostrador. Cuando la persona vaya al punto de venta, a la droguería, va a sentir empatía, va a sentir cercanía y va a decir, yo como que conozco este lugar ya. Y resulta que nosotros se lo posicionamos a través de las redes sociales. Eso hay que hacerlo en repetidas ocasiones para posicionar el punto de venta en la mente del consumidor y que genere cercanía, para que cuando él llegue a la droguería sienta como si estuviera en su casa. Es un tip de persuasión a través de marketing digital. Perfecto, Carlos Luis. y Luis Ángel, tenemos 30 segundos para hacer un ejercicio aquí con Carlos, si me permite. Este espacio es todo tuyo, claro que sí. Gracias. Carlos, pero entonces te voy a pedir tu colaboración ahí, ya que estamos aquí con cámara. Que le voy a dar el secreto a las esposas aquí, mejor dicho, para que Dios mío, no me identifiquen a todo pongan el mundo. Entonces, puedes acercar un poquito más tu cámara a tu rostro, Carlos. Así está bien, Álvaro. Así está, perfecto, muchas gracias. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hablamos de los accesos oculares? Acuérdense los accesos oculares que tenemos del lado derecho, donde creamos recuerdos, o sea que estamos creando, no existe, y el lado izquierdo donde está el recuerdo exacto. Entonces, bueno, Carlos, a mí me gustaría que me describieras cuál era el color del uniforme y cómo era tu uniforme cuando tú estabas en el colegio. Era de saco color azul, pantalón gris, camisa blanca. Y la sudadera de color verde o verde oscuro. Bueno, ¿ustedes qué vieron ahí? ¿Cuál fue el acceso ocular que tuvo? ¿Sí ven el movimiento de los ojos? Sí. Entonces lo que ustedes tienen es que aprender a identificar. Mire, es inconsciente. Eso que el ejercicio estaba limitado porque ya estamos predispuestos a la información que recibimos. Pero cuando nosotros no sabemos esa información, miren los ojos de Carlos como subió inmediatamente cuando nosotros le hicimos la pregunta. Entonces, ese tipo de comunicación es el que tenemos que aprender a identificar. Y los gestos de los hombros cuando los manda o la microexpresión del rostro cuando no les convence un producto. Entonces, eso nos va a agudizar nuestros sentidos como supervendedores que nosotros somos y poder cerrar efectivamente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto que acabamos de hacer? Que ustedes se midan, que ustedes digan de 10 pacientes que fueron hoy a la droguería que no tenían la opción de compra, sino que iban a preguntar,
me cerré 8 pacientes, o sea que solo se me fueron 2. Ahí es que me mido yo como vendedor. ¿Qué tan persuasivo estoy yendo? Se me están yendo 8 y solo estoy cerrando 2, o sea que tengo que afilarme más. Pero si se me van 2 de 10, estoy hecho un tigre. Entonces, bueno, los espero en mis redes sociales. Señor. Claro que sí. Quería hacerte una pregunta. Bueno, ahorita que estamos así en pantalla, muchos están escribiendo que moví los ojos hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero yo los moví hacia el lado derecho, pero aquí hay que aprender a interpretar también esa comunicación también ahora virtual, porque la pantalla como que cambia el entorno y precisamente entonces cuando yo miro a mi derecha, en la pantalla se ve como si estuviera mirando hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, claro, como si miraras a tu lado izquierdo. Entonces, hay que ponerse en la posición que está nuestro cliente para poder interpretar las señales que nos está diciendo cada persona. Entonces, hay que identificar la posición y cómo nos estamos comunicando con las personas. Por eso es que yo les digo que debemos prender la cámara todo el tiempo para familiarizarnos con las posiciones que tenemos al contrario. ¿Sí? Ok. ¿Algún tip, Álvaro, antes de que termine la conferencia, para de pronto no caer en la exageración del rapport? ¿Qué tips nos podrías dar? No nos podemos volver un mimo, ¿no? El rapport es el sutil arte de la persuasión. Dice sutil porque tenemos que empezar a mirar los movimientos oculares, cuántas veces parpadeamos, la respiración. Hay personas que cuando están en una conversación respiran más profundo y toman aire más fuerte. Tal vez después de 30 segundos toman aire. Entonces, la mejor forma de ser sutiles es a través de los ojos, de la respiración y tal vez de las piernas para que no se vean. Si nosotros tenemos el acceso ocular a las piernas de las personas. Entonces, si la persona cruza la pierna, nosotros sutilmente cruzamos la pierna. Después de 1 minuto, 2 minutos de hacer pasivamente los movimientos de la persona, verificamos la sincronicidad con un movimiento diferente al que la persona esté. Entonces puede ser que yo me rasque la cara o me toque la nariz y la persona inmediatamente hace exactamente lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces es natural. Ustedes no han visto que cuando el rapport a veces sucede de manera natural, que uno está en una conversación, uno se limpia el ojo y la persona inmediatamente siente, ¿será que yo tengo un mugre en el ojo? Él se limpió el ojo, inmediatamente la persona se limpia. Entonces ya está haciendo rapport conmigo. Eso quería preguntar porque es que a mí me ha pasado últimamente, es que pues, yo también hace mucho tiempo conocí la técnica del rapport, pero no tan a profundidad como tú la estabas explicando y conscientemente yo también hacía el movimiento cuando hablo con las personas, hace mucho este movimiento, subir la frente, y yo también hacía lo mismo o repetía el ejercicio y sentía que como que había molestia por parte de ellos, como que ¿será que me está imitando? Y como que lo sacaba del contexto de lo que estaban hablando. Tal vez porque es un gesto muy fuerte y se nota muchísimo. Lo más probable es que la persona no sepa que tiene ese gesto, ¿sí me entiendes? Sino que sea un gesto involuntario. Entonces hay que hacerlo con otras cosas que no sean tan evidentes, porque si uno sube las 2 cejas, sí va a ser un movimiento muy evidente. Mientras que si yo parpadeo al mismo ritmo que tú parpadeas, tú no te vas a dar cuenta de eso. Claro. Y si manejo tu respiración de la misma manera.